Muy bien, entonces como les digo, el día de hoy vamos a ver este tema que es convección externa forzada. Pero para eso voy a tener que reconocer ciertos conceptos que me van a ayudar justamente a comprender de manera más adecuada este tema. Entonces tenemos ciertos conceptos que vamos a conocer que son la fuerza de resistencia al movimiento y transferencia de calor en el flujo externo. Para eso primero hablemos de la velocidad de corriente libre. Profesor, ¿a qué se refiere con esto de la velocidad de corriente libre? Mira, esto de la velocidad de corriente libre no es otra cosa que la velocidad que tiene un fluido en relación a cierto cuerpo que está sumergido en un fluido y a la vez que está suficientemente lejos, es decir, que está muy fuera de la capa límite. No se olviden, velocidad de corriente libre es la velocidad que tiene cierto fluido en relación a cierto cuerpo que tenemos sumergido en un fluido y que a la vez este se encuentra tan, pero tan lejos de la capa límite. Muy bien, la velocidad de corriente libre suele tomarse igual a la velocidad que tiene la corriente arriba. Profesor, ¿a qué llamamos esto de corriente libre? Corriente arriba, disculpe. No es otra cosa que la velocidad que se tenía en un inicio antes de que el fluido entre en contacto con el cuerpo. También llamada velocidad de aproximación. Profesor, ¿eso lo podemos representar de manera gráfica más clara? Muy bien, miren. Acá tenemos un buque en el agua. Perfecto, todos logran ver eso, por favor. ¿Me indican? Todos, clarito, clarito, ¿se ve? Muy bien, perfecto, lo que me decía el concepto. Primero reconozcamos que por acá está mi capa límite. Pregunta, por favor. Eh, a ver. Muy bien, ahí no me lo dejo. Después pregunto esto. Perfecto, tenemos la capa límite. Muy bien. Entonces, me dice que la velocidad de corriente libre está alejada de esta capa límite. Es decir, la velocidad de corriente libre se encontraría lejos de esta capa límite. Muy bien. ¿Qué más? Que esta es igual a la velocidad que tenía el fluido antes de que se ponga en contacto con este cuerpo. A esto le llamamos velocidad de aproximación. Y eso es justamente la velocidad de corriente libre, la velocidad que tiene un fluido en relación a este cuerpo, pero esta velocidad de corriente libre se mide fuera de la capa límite. Además, esta velocidad de corriente libre es igual a la velocidad que tenía el fluido antes de que se ponga en contacto con el cuerpo. A esa velocidad que se tiene antes de que el fluido toque con el cuerpo se le conoce como velocidad de aproximación. Claro, Jesús, Yomaira, por favor me indicas. Carlos, Salvatierra, Manuel, Guillermo. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahora, te cuento que esta es una idealización exacta siempre y cuando nosotros trabajemos con cuerpos muy delgados, como puede ser el caso de una pared plana, ¿no? En la cual el flujo es paralelo a esta pared plana. Perfecto. Y también puede ser una acotación bastante aproximada cuando los cuerpos son redondos o romos. ¿A qué le llamamos esto? El caso de un cilindro. Muy bien. Entonces, este concepto de velocidad de corriente libre va a ser muy, pero muy exacto. eh, siempre y cuando siempre y cuando nosotros estemos trabajando con una placa plana muy delgada y es un valor aproximado siempre y cuando nosotros estemos trabajando con cilindros grandes. Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta que ya sabemos a qué se refiere con esto de velocidad de corriente libre, velocidad de aproximación y ya saben ustedes acerca de la capa límite. Pregunta. La capa límite de velocidad. ¿Qué es lo que variaba en esta, por favor? ¿Qué es lo que se veía? ¿Cómo es que variaba lo que era la velocidad, por favor? ¿O cuál era la velocidad que tenía el fluido en la superficie de este cuerpo? ¿Cuál? ¿Cuál era la velocidad que tenía en la superficie? Cero, ¿no? Muy bien. Y si hablamos de la capa límite térmica, por favor, capa límite térmica, ¿cuál era la temperatura que se tenía en la superficie? ¿Cuál? A ver, por favor. Han repasado teoría, ¿no? Han repasado teoría. Muy bien, ustedes saben que para la capa límite de velocidad sabíamos que por efectos viscosos y de fricción
teníamos una velocidad igual a 0 en la superficie, que posteriormente iba aumentando más y más mientras nos alejábamos de la capa límite. Mientras que cuando hablábamos de la capa límite térmica, hablábamos de que en la superficie se tenía una temperatura en la superficie y posteriormente la temperatura iba cambiando hasta un lugar muy pero muy alejado, en la cual se conoce como la temperatura del fluido muy alejado, ¿no? Eso que nosotros conocemos como el T sub índice infinito. ¿Recuerdas eso, Yomaira? ¿Me indicas tu micro, Yomaira? Yomaira, Yomaira. Muy bien, perfecto. Sí, Yomaira, recuerdo. ¿sí recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Perfecto, Yomaira. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Perfecto. Otra cosa que también quiero recalcar es lo que les acabo de indicar. Miren, el subíndice infinito sirve como un recordatorio de que se trata del valor a una distancia muy pero muy alejada, ¿no? Es decir, donde no se siente ya la presencia del cuerpo, ¿no? Perfecto. Es decir, cuando estamos ya muy alejados para vernos afectados por justamente este tipo de fenómenos que se da en la capa límite. ¿Estamos bien, Jesús? ¿Me indicas? Bien, 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 así, por favor. Sí, pero eso está bien. Muy bien, diapositiva 1 completada. Otro concepto que también deseo que aprendan y que conozcan es arrastre. Por ahí alguien habrá escuchado arrastre porque eso se tiende a tocar bastante en la parte aerodinámica. Son ellos justamente los que tienden a manejar bastante estos conceptos, ¿no? Tanto la parte de arrastre como la parte de sustentación. Son dos conceptos que nosotros debemos de conocer. Y tú miras, profesor, esto lo he visto en mecánica de fluidos. Sí, es cierto, lo has visto en mecánica de fluidos. Perfecto. ¿Y por qué lo estamos tocando, profesor? Porque acuérdate que el tema que nosotros estamos viendo es convección, fluidos, transferencia de calor de fluidos en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Yomaira, Jesús, Manuel, por favor. Carlos Salvatierra, Kelly, muy buenas noches. Un gusto verte. Muy bien. Guillermo, perfecto. Perfecto. Entonces vayamos con el ejemplo de arrastre. ¿A qué le llamamos arrastre? Mira, no es otra cosa que una fuerza en la dirección del flujo que ejerce cierto fluido cuando un cuerpo se desplaza. Muy bien, perfecto. Digamos que tenemos en este caso un avión. Vamos a ponernos en el caso de un avión. Perfecto. Entonces vamos a tener que reconocer la fuerza de arrastre, que no es otra cosa que una fuerza que va en dirección del fluido. Perfecto. Y que va a ejercer justamente una fuerza en contraposición a al movimiento de el cuerpo, ¿no? Al movimiento del cuerpo. Te cuento que este arrastre se debe a dos factores principalmente. Uno es a la fricción superficial y otro es a la presión. Vayamos a reconocerlos mediante este concepto. Miren, tenemos un avión en el cual cierto fluido, que en este caso vendría a ser el aire, está yendo en oposición al movimiento del avión. Entonces, ¿cuál sería el arrastre? Perfecto. El arrastre justamente es la fuerza que va en dirección del fluido, en dirección del flujo de fluido. Perfecto. Cuando se desplaza un cuerpo, ¿no? Perfecto. Es justamente esta fuerza que se va a deber al friccionamiento superficial, ¿no? Perfecto. Al friccionamiento superficial que se tiene respecto a este cuerpo que está yendo en sentido contrario. Mientras que el tema de la presión se debe a que sabemos que en este caso la presión va a ser mayor en la parte delantera de este avión respecto a la parte de atrás de este avión, porque hay que reconocer que el fluido va a impactar de manera principal en la parte de adelante, ¿no? Es justamente donde se va a dar el caso de la mayor presión, ¿no? Perfecto. Mientras que posteriormente el fluido va a irse agrupando de manera que en este caso tengamos una presión menor a la que se tenía en un inicio. Entonces no se olviden que el arrastre es la fuerza en la dirección del fluido que se da por dos casos. ¿Cuáles? Fricción, perfecto, cuando se pone en contacto el fluido con este cuerpo, perfecto, y se da un friccionamiento. Y por el caso de la presión, ¿no? No se olviden que el impacto mayor con la presencia justamente mayor se va a dar en la punta de este avión, considerando que el avión está yendo en ese sentido y el fluido está yendo en el sentido contrario. Y la presión menor se va a dar justamente en la parte de atrás. Posteriormente vamos a ver de manera más clara esto. Muy bien, entonces ese es el arrastre. Perfecto. No se olviden que esta es una fuerza contraria al movimiento de este cuerpo. Mientras que hay otra fuerza perpendicular al movimiento del fluido que se le conoce como sustentación.
que justamente es una fuerza que permite que los aviones se encuentren volando de manera normal. Muy bien, esta fuerza se tiene que analizar más con más minuciosidad cuando se trabaje el curso de mecánica o flujo de fluidos. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí, por favor, me indicas, Manuel. ¿Entendimos? Manuel, indica, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. No se olviden, ¿ah? Arrastre. Muy bien. Ahora, usted me está diciendo, profesor, que el arrastre es en dirección del fluido, profesor. Muy bien, es en dirección del fluido, contraria al desplazamiento del cuerpo. Perfecto, muy bien. Y me dijo que el arrastre se da por dos, eh, por dos tipos de fuerza, ¿no? En este caso, la fricción superficial y el tema de la presión. Perfecto, profesor. Muy bien, pero siempre se van a presentar los dos y yo te digo que no necesariamente. Todo va a depender del tipo de cuerpo que tú estés analizando. Porque digamos que tenemos, en este caso, miren, tenemos un fluido que está yendo en esta dirección. Perfecto, un fluido que está yendo en esta dirección y tenemos una placa plana muy delgada. Profesor, en este caso también se estaría presentando fricción superficial y presión. Bueno, vamos a ver. Te cuento que si esta placa plana es muy pero muy delgada, te cuento que la fuerza de resistencia al movimiento, que es justamente el arrastre, se va a deber exclusivamente a la fuerza cortante de la fricción superficial. Muy bien. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Porque en este caso la placa es tan pero tan delgada que las presiones en este punto y en este punto no se van a ver afectadas y se podrían considerar casi constantes. Pero esto es para el caso de una placa muy pero muy delgada. Entonces, no siempre se van a presentar los dos casos de fricción superficial y de presión para representar el caso del arrastre, ¿no? Si hablamos de una placa muy pero muy delgada, sí se puede dar una fuerza de resistencia al movimiento ya que es demasiado larga y vamos a tener un friccionamiento continuo, pero al tener una placa tan pero tan delgada, los cambios de presión de esta parte a esta parte van a ser casi insignificantes. Por lo tanto, el tema de la presión no es un factor determinante en la fuerza de resistencia al movimiento, ¿no? Perfecto. Mientras que si tenemos este caso, el cual es una placa que ya no está de manera paralela al fluido, sino de manera perpendicular, en este caso sí cambian las cosas, profesor. Claro, porque en este caso ya el cuerpo, el fluido va justamente a ponerse en contacto con esta placa, pero de manera más brusca, ¿no? Más brusca, perfecto. Pero, a diferencia de lo que vimos anteriormente, el tema de la fricción superficial ya se hace insignificante, ¿no? Si ustedes observan, esta parte de acá es muy, pero muy angosta, tomando en consideración que ahora la placa está de manera perpendicular, lo cual implicaría que la fricción superficial en la fuerza de resistencia al movimiento tiende a ser insignificante, mientras que los cambios de presión acá sí tienden a tallar de manera más importante, ¿no? La fuerza de resistencia al movimiento depende solo de la presión. Entonces, hay que ver qué tipo de cuerpo estamos analizando y cómo influye quizás la fricción superficial o quizás la presión. Ahora, todos van a influir en cierto grado, Yo no quiero, en este caso yo no puedo decir que acá no existe cambio de presión o que acá no existe fricción superficial, sino que los valores de la fricción superficial en este caso son tan grandes respecto a los cambios de presión mínimos, ¿no? Lo mismo para acá. Los cambios de presión son muy marcados respecto a la fricción superficial, que es muy pequeño, por eso tiende a tomarse de manera insignificante. ¿Estamos bien? Yomaira, ¿me indicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, por favor, no se olvide, tenemos el caso del arrastre. Fuerza en dirección del fluido, perfecto, que me ofrece dos casos. Fricción superficial, perfecto, el friccionamiento que existe entre el fluido y el cuerpo, y el tema de la presión. Perfecto, perfecto. Buenas noches, Pau. Muy bien. Sigamos, por favor, sigamos. Ahora, hemos hablado un poco de la fuerza de resistencia al movimiento. Perfecto. La fuerza de resistencia al movimiento, que no es otra cosa que los casos de fricción superficial y de presión. Pero ¿cómo es que nosotros podemos caracterizar
esta resistencia al movimiento? Mira, te cuento que las características que puede tener esta resistencia al movimiento de un cuerpo se representan mediante el coeficiente de resistencia al movimiento, o también llamado coeficiente de resistencia al arrastre, que nosotros lo vamos a representar mediante un CD. Perfecto. Este coeficiente de resistencia al movimiento se va a calcular mediante la siguiente forma. Quiero recalcar que acá debemos de conocer ciertos parámetros que vamos a utilizar para determinar este coeficiente de resistencia al movimiento. ¿Cuáles son? Atentos, por favor. Antes quiero recalcar que este coeficiente de resistencia al movimiento depende principalmente de la forma del cuerpo, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente. No era lo mismo una placa muy delgada que estaba en forma paralela al fluido que una placa perpendicular que era perpendicular al fluido, ¿no? Perfecto. Pero también puede depender del número de Reynolds o también de la aspereza de la superficie. Porque te cuento que no todos los cuerpos se van a poder considerar cuerpos lisos. Vamos a ver eso. Perfecto. Entonces, este coeficiente de resistencia al movimiento se va a calcular mediante el conocimiento de ciertos parámetros, como son los siguientes. Fuerza de resistencia al movimiento, densidad del fluido, velocidad de corriente libre. ¿Cuál era la velocidad de corriente libre, por favor? Alguien que prenda su micro y que me diga. Lo hemos visto al inicio. Por favor. ¿A qué se llamaba velocidad de corriente libre? ¿Indica? ¿Alguien que prenda su micro, por favor? Jesús, Pau. Pau, tú recién acabas de llegar. Yomaira, Carlos, Manuel, Guillermo, Kelly. A ver, La rápido. velocidad antes de interactuar con el cuerpo. No. Esa es la velocidad de aproximación. La velocidad de corriente libre. ¿Cuál era? La otra, Jesús. No se olviden que la velocidad de corriente libre era aquella velocidad que se encontraba alejada de la capa límite, por lo cual la incidencia del cuerpo ya no tenía ningún tipo de afectación respecto a esta velocidad. A esa se conocía como velocidad de corriente libre, que es igual a la velocidad que nos acaba de decir Jesús, la velocidad de aproximación, que es la velocidad que tiene el fluido antes de ponerse en contacto con el cuerpo. ¿Saben, Jesús? Claro, ¿me indicas? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Perfecto. Y el área, que puede ser el área frontal, si los cuerpos son no currentilíneos, es decir, como tenemos el caso de un cilindro, o el área superficial para el flujo paralelo sobre placas planas o perfiles aerodinámicos delgados, ¿no? Como puede ser el caso de las aletas de un avión, ¿no? Perfecto. Muy bien. Son conceptos que posteriormente los vamos a tener que aplicar mediante la utilización de nuestros problemas. Ahora, hemos hablado del coeficiente de resistencia al movimiento que justamente nos permite caracterizar a la resistencia al movimiento de un cuerpo, ¿no? Perfecto. Y también hemos hablado un poco de la fuerza de resistencia al movimiento. Muy bien. La fuerza de resistencia al movimiento se debe a dos factores principalmente. ¿Cuáles eran esos dos factores, por favor? Manuel, tu micro. Manuel, tu micro, por favor. No recuerdo, profesor. Muy bien, Manuel, no pasa nada. Carlos, muy buenas noches. Tu micro, por favor. Sí, sería fricción y presión. Perfecto, muy bien, Carlos, muy bien, perfecto, muy bien. Las fuerzas de resistencia al movimiento eran dos, resistencia al movimiento por arrastre por el tema de la fricción superficial o el caso de la presión. Perfecto, muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que así como la fuerza de resistencia al movimiento depende de estos dos casos, el coeficiente de resistencia al movimiento también depende de ambos casos y se va a calcular mediante la siguiente forma. El coeficiente de resistencia al movimiento total va a ser igual al coeficiente de resistencia al movimiento basado en la fricción, como también basado en la presión. Perfecto, coeficiente total de resistencia al movimiento, coeficiente de resistencia al movimiento por fricción y acá tenemos el coeficiente de resistencia al movimiento por presión. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba, chicos? Y acá sí, por favor. A ver. Voy a ver, ¿con quién voy? Yo, Mayra, tu micro, por favor. Profesor, Muy bien, Yomaira. Yomaira, respóndeme esto, mira. ¿Qué pasa? Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si tenemos un flujo paralelo a una placa plana? ¿Qué pasaba con el No caso había de la presión. presión? ¿Cuánto valía la presión? No, era muy bajo, una presión muy baja, insignificante.
Muy bien, muy bien, Yomaira, muy bien, perfecto. Estamos en clase, ¿ah? Estamos en clase, cenando pero en clase. Muy bien, Yomaira, muy bien. Perfecto, acá tenemos que en este caso, muy bien, Yomaira, muchísimas gracias. El coeficiente de resistencia al movimiento se debe exclusivamente al caso de la fricción y los temas de el coeficiente de resistencia al movimiento por presión se hace cero, al igual que la fuerza de resistencia al movimiento en base a la presión. Muy bien, también se hace cero. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Yomaira, por favor. Muy bien, Yomaira, muchísimas gracias. Jesús, Manuel, Guillermo, Kelly, Pau. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, perfecto. Ahora, nosotros cuando analizamos el movimiento de un cuerpo a través de un fluido, hay que saber reconocer ciertas partes muy pero muy importantes en nuestro análisis. Mira, te cuento que en este caso yo me puse a jugar tenis. Bueno, no sé jugar tenis, ¿no? Pero te estoy trayendo una pelota de tenis. Muy bien. ¿Alguien por acá juega tenis? ¿Alguien? Manuel, Jesús, Kelly, Guillermo. Eh, ¿Alguien? ¿O ha jugado tenis alguna vez en su vida? Ay, ¿no? Muy bien, muy bien. Este deporte de... Este deporte muy bonito, ¿no? Deporte muy bonito, pero bastante exclusivo también, ¿no? De las personas con mayor poder adquisitivo. Bueno, eso es lo que yo he visto acá en Perú, ¿ah? No sé en otros países, pero hasta donde yo he visto, generalmente lo practican las personas con mayor poder adquisitivo, al menos en Latinoamérica. No sé, por ahí, lo más reconocido es fútbol, vóley, ¿no? Que lo practica cualquier persona. Muy bien, entonces tenemos eh, una pelota de tenis, la cual se encuentra en movimiento en el aire. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a reconocer ciertas partes. Primero reconozcamos esta región que se encuentra detrás de esta pelotita, que no te olvides que está en este movimiento. Está en este movimiento, disculpen, está en este movimiento y el fluido impacta de manera contraria. Muy bien, entonces vamos a reconocer ciertas partes de esta imagen. Lo primero, esta región. Esta región la llamamos región separada. Profesor, ¿y por qué se caracteriza la región separada? Muy fácil, ¿ah? Esta región separada se caracteriza por ser una región a baja presión y también una región en la cual se va a presentar lo que es recirculación y contraflujos. Muy bien. No te olvides que el caso de la baja presión es porque inicialmente acuérdate que el fluido se pone en contacto con esta parte que es donde se tiene la mayor presión, mientras que acá ya llega con una presión mucho más baja. Lo vimos anteriormente. Y a la vez también en la región de recirculación y contraflujo donde se puede dar justamente la formación de vórtices. Muy bien, este concepto de vórtices por ahí ustedes lo habrán escuchado en reactores con agitación y la utilización de bafflets cuando se da el agitamiento continuo, ¿no? Para tener una mezcla casi perfecta, ¿no? ¿Por ahí alguien lo habrá escuchado, por favor? ¿Y cómo es que repercute la utilización de bafflets para contrarrestar esto? ¿Alguien lo ha escuchado? Por favor. ¿Alguien? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, 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 perfecto. De seguro que sí, ¿no? O la habrán visto alguna vez en su trabajo. Muy bien. Disculpe. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, esta región separada se caracteriza por ser una región a baja presión y también por presentar los casos de recirculación y también de contraflujos. Además, te cuento que esta región separada va a llegar a su fin cuando se vuelven a unir las corrientes de flujo. Es decir, cuando estas corrientes de flujo tienden a cerrarse. Muy bien. Si estas corrientes que están por esta parte y por esta parte se juntan, estamos hablando de que la región separada llegó a su fin. ¿Estamos bien, Manuel? Ahora sí, por favor, Manuel, indícame. Bien, bien, bien. Manuel. Muy bien, Manuel. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Otra zona, que es justamente esta región, se le conoce como, un momentito, quiero indicar otra acotación, entre mayor sea la región separada, mayor es el arrastre por presión. No se olviden de eso, ¿ah? Entre mayor sea la región separada, mayor es el arrastre por presión. Otra región muy importante es la región de estela. Perfecto. Esta región se caracteriza por ser justamente la región en donde se ve los efectos del cuerpo sobre la velocidad. Muy bien. Acá sí se ve los efectos de el cuerpo sobre la velocidad del fluido.
Y te cuento que esta región se va a prolongar hasta que el fluido vuelve a adquirir la velocidad que tenía antes de que se encuentre con el cuerpo. Muy bien, entonces hasta el momento vamos conociendo dos partes muy pero muy importantes. Región separada, caracterizada por tener una baja presión y por presentar recirculación y contraflujos, y que esta tú sabes que va a llegar a su fin cuando las corrientes de flujo vuelven a unirse. Muy bien, no te olvides de esto. Entre mayor sea la región separada, mayor es el arrastre por presión. Mientras que hablamos de otra región llamada región de estela, en la cual se va a sentir los efectos de el cuerpo sobre la velocidad, y te cuento que esta se va a prolongar hasta que el fluido adquiere la velocidad que tenía el fluido antes de ponerse en contacto con el cuerpo. Claro, claro, Jesús, me indica, repito. Sí, profesor, está claro. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vayamos a ver nuestras ecuaciones que se van a utilizar para calcular diversos parámetros sobre este tema. Muy bien. Hablemos primero de la transferencia de calor en flujo externo. Te cuento que los datos experimentales que se va a tener para la transferencia de calor en flujo externo se van a representar mediante las siguientes ecuaciones. Primero hablemos del número de Nusselt, el cual va a depender de dos factores principalmente, el número de Reynolds y el número de Prandtl. Mientras que hay otros parámetros que vamos a tener que tomarlos, ¿no? M y N son exponentes constantes y el valor de C depende exclusivamente de la configuración geométrica y del flujo. Posteriormente les voy a enseñar de dónde es que se van a tomar estos valores. Muy bien. Además, ¿qué sabemos? Si ustedes recuerdan este concepto de capa límite térmica, sabíamos que la temperatura variaba desde dónde a dónde, por favor me indican. ¿Desde dónde a dónde? En una capa límite térmica, la temperatura variaba desde la superficie ¿hasta dónde, por favor? Hasta un punto alejado en la cual ya se tomaba como el T subíndice infinito. ¿Recuerdan eso, por favor? ¿Me indican? ¿Sí o no? Para la capa límite térmica, perfecto, perfecto. Entonces, sabemos que la temperatura del fluido en la capa térmica varía desde Ts, que es la temperatura del fluido en la superficie, y T subíndice infinito, en el cual es el borde exterior de esta capa límite, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a hacer? Porque las propiedades van a cambiar a lo largo de estas temperaturas. Sabemos que desde la temperatura de la superficie hasta la temperatura en el borde exterior de esta capa límite térmica van a variar. Las propiedades pueden variar, profesor, porque la temperatura va a ser muy, pero muy influyente en el tema de las propiedades. Entonces me dirás, ¿qué se puede hacer? Mira, vamos a la siguiente. Sabemos que las propiedades del fluido pueden variar con el tema de la temperatura. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener que utilizar una temperatura que nos permita determinar estas propiedades de manera promedio respecto a esta temperatura. A esta temperatura se le conoce como temperatura de película, que no es otra cosa que la media aritmética entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido. No te olvides de esto, temperatura de película. Paola, ¿me indicas? ¿Quedó claro, por favor, este último concepto? Por favor. ¿Sí o no? Muy bien. Perfecto. Sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien. No se olviden, ¿ah? Sabemos que la temperatura en la capa límite varía desde la temperatura en la superficie hasta la temperatura en el borde de esta capa límite térmica. Perfecto. Ese T subíndice infinito. Muy bien. Entonces, las propiedades van a tenerse que ver afectadas por este cambio de temperatura. Profesor, ¿y cómo vamos a trabajar? Si yo necesito tomar, no sé, cierta propiedad en cierta tabla, ¿y cómo hago? No te olvides, vamos a utilizar una temperatura de película que no es otra cosa que la media aritmética entre la temperatura de la superficie y la temperatura subíndice infinito, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Sigamos. Muy bien. Y también te cuento que los coeficientes locales de resistencia al movimiento, como también el caso de convección, va a variar a lo largo de la superficie como resultante de la capa límite, ¿no? Y estos se van a calcular mediante la siguiente forma. Para el caso de resistencia al movimiento y para el caso del coeficiente de transferencia de calor por convección. Quiero resaltar que el de acá es muy importante,
No se olviden que estos son los coeficientes de fricción y de convección promedio. Perfecto. Y quiero resaltar ciertas cositas. El de acá nos va a llevar justamente al cálculo de qué cosa, de la fuerza de resistencia al movimiento, mientras que este coeficiente de transferencia de calor por convección es muy pero muy importante porque nos permite el cálculo de la tasa de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, acá lo tenemos en forma integral, ¿no? Y ustedes saben que estos pueden variar a lo largo de la superficie, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué pasa con estos cambios a lo largo de la superficie y vamos a ver qué se puede hacer en fin de que se pueda utilizar estos coeficientes de manera promedio. Muy bien. Entonces vamos a analizar el primer caso, que es flujo paralelo sobre placas planas. Muy bien. Ahora, en las placas planas sabemos que el fluido se va a poner en contacto con esta placa plana y se van a formar ciertas partes dentro del fluido. Analicemos esto. Miren, tenemos el fluido que va con cierta velocidad y que tiene una temperatura subíndice infinito. Perfecto, que se pone en contacto con esta placa plana. Ahora, se pueden formar dos partes acá, como son el caso laminar y el caso turbulento, como también se puede formar la parte de transición, ¿no? Muchas veces no se tiende a tomar este valor, u otras veces también se tiende a tomar este valor, ¿no? Va a depender de qué tan larga o tan angosta sea esta capa, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero sabemos que acá tenemos primeramente el caso laminar, donde vemos justamente que el fluido se caracteriza por un movimiento. ¿De qué tipo, chicos? ¿Ordenado o aleatorio? Por favor, Manuel, tu micro. Manuel, ¿ordenado o aleatorio? ¿Laminar? En la manera es ordenado, profesor. Muy bien, perfecto. Mientras que para el caso de turbulento vemos un caso totalmente aleatorio, ¿no? Movimientos en distintos sentidos. Perfecto. Cosas que quiero reconocer acá. Temperatura en un lugar muy alejado, llamado temperatura de fluido, la velocidad que tiene el fluido. Este X que me mide justamente desde el punto en el cual entra el fluido en contacto. Perfecto. Y este X crítico que me representa la distancia desde el punto que entra en contacto el fluido con la placa plana respecto hacia el punto en el cual se da el cambio de laminar a turbulento. Muy bien, perfecto, esta es la longitud de toda la placa. Entonces, hablemos de que en este caso se va a dar una transición de laminar hacia el caso de turbulento, ¿no? Pero ¿de qué va a depender esto? Mira, el que se dé este cambio de laminar a turbulento va a depender de muchos parámetros, como puede ser la configuración de la superficie. Por ahí, no sé, tenemos una placa o tenemos un cilindro, va a depender mucho de eso, ¿no? De las asperezas, como te había indicado, no siempre va a ser el caso liso. La velocidad de corriente arriba, muy bien, ya tú sabes. ¿Cuál era la velocidad de corriente arriba, por favor? ¿O cómo se le llamaba la velocidad de corriente arriba también? Tenía otro nombre. ¿Cómo? ¿Cómo se le llamaba? Por favor, lo vimos en la primera parte. A esta velocidad de corriente arriba, ¿cómo se le reconoce también, por favor? A ver. Quiero ver, ¿ah? A ver, Carlos, velocidad de corriente arriba también se le conoce como velocidad de... No recuerdo, Miguel. Es el Velocidad. concepto, pero no recuerdo el nombre. Muy bien, velocidad de... Jesús, tu micro, por favor. Pues, ¿no era lo de la región? ¿O era la velocidad? Porque me Velocidad. acuerdo de la región Estela, que era donde era como para arribita la pelota o algo así. Velocidad de... La vimos en la primera diapositiva. ¿A qué se confunde? Velocidad de corriente libre o también llamada velocidad de aproximación. Ahora sí, ¿recordaron? ¿Sí o no? Muchos conceptos, me dirán, ¿no? Muchos conceptos, profesor, para recordar. Muy bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Perfecto, sigamos. Nosotros sabemos que esta transición de laminar a turbulenta se va a representar de manera más adecuada mediante el uso del número de Reynolds. No se olviden que esto es muy, pero muy importante porque se toca en la parte de mecánica de fluidos, más a fondo, claro. Claro, porque ahí sí se tiene que hablar toda la parte de el fluido, ¿no? Mientras que ahora solamente nos vamos a basar
en la utilización, claro, de la parte de mecánica de fluidos, pero más aplicado a la transferencia de calor. Muy bien, perfecto. Y te cuento que el número de Reynolds se puede calcular mediante esta forma, ¿no? Tenemos dos formas de calcular el número de Reynolds. Acá le estoy poniendo en X porque vamos a calcularlo a distintos puntos de toda esta placa, ¿no? Ya saben que X me representa desde el punto inicial hacia algún punto que nosotros estemos analizando, ¿no? Perfecto, donde quiero recalcar acá ciertos parámetros que son muy importantes como este, que es, a ver, ¿qué es eso, por favor? ¿Qué es esto que estoy apuntando? Me indican esa letra griega, por favor, ¿qué me representa? La habrán visto en físico-química, en varios cursos, ¿ah? Viscosidad. Muy bien, Guillermo, muy bien, perfecto, perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Es más, la primera vez creo que nos escuchamos, ¿ah? Viscosidad, muy bien. Viscosidad dinámica, mientras que esta me representa la viscosidad cinemática. Perfecto. Este X, hablamos que es la distancia desde el borde de ataque, es decir, desde ese punto, hacia algún otro punto que nosotros estemos analizando. Mientras que este X crítico me representa desde el borde de ataque, el punto en el cual se pone en contacto el fluido, hasta el cambio de laminar a turbulento. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver. Kelly, buenas noches. Tu micro, por favor. Kelly. O si tienes problemas con tu micro. Buenas noches. Kelly, después de años nos escuchamos, ¿sabes? Desde Balance, creo. Sí, ingeniero. Y ya nos habíamos olvidado hasta de nuestra voz, esa. Muy bien, Kelly, ¿hasta ahí, por favor, me indicas? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Muy bien, me vas avisando cualquier cosa, ¿sí? Sí, ingeniero, estoy bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Perfecto. Y te cuento que el número de Reynolds en este caso puede variar hasta que completemos lo que es el total de la placa, ¿no? Es decir, cuando llegamos a un X igual a L. Muy bien, perfecto. Perfecto, ¿alguien que tenga dudas, por favor? Muy bien, vamos a hablar un poco de esto de flujo laminar o turbulento. Lo primero, cuando tengamos un flujo sobre una pared plana, la transición de flujo laminar a turbulento empieza alrededor de Reynolds igual a 1 por 10 a la quinta. Muy bien, estos son datos que vamos a tener que recalcarlos porque más o menos nos da una aproximación de cuándo a cuándo se va a dar el cambio de laminar a turbulento. Muy bien, aproximadamente cuando se tenga un 1 por 10 a la quinta. Perfecto, se empieza a dar la transición, ¿no? Se empieza a dar la transición de flujo laminar a turbulento, alrededor de 1.10 a la quinta. Muy bien, ahí se empieza a dar la transición. Mientras que nosotros ya podemos representarlo netamente como turbulento alrededor de 3 por 10 a la sexta. Acá se empieza a dar lo que es la transición, pero nosotros podemos hablar de una representación de turbulento cuando alcance el número de Reynolds alrededor de 3 por 10 a la sexta. Entonces, si hablamos de que acá empieza el tema de la transición, podemos hablar de un Reynolds crítico, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a utilizar este X crítico, ¿no? Cuando se alcanza un 5 por 10 a la quinta. Perfecto, y habíamos hablado de que este X crítico me representa desde el borde de impacto, muy bien, hasta, es decir, del punto en el cual empieza el contacto del fluido con la placa hasta que justamente empieza la transición de laminar a turbulento. Perfecto, son datos que hay que tener en cuenta. Y acá también tenemos aproximaciones, ¿no? Aproximaciones reales, mira. El valor real del número crítico de Reynolds para una placa plana puede variar desde 10 a la quinta hasta 3 por 10 a la sexta. Este es un valor que se ha determinado de manera experimental. Mientras que estos son valores que se van a utilizar a lo largo de nuestros problemas. Muy bien. Pero estos son valores que se han tenido que tomar de manera experimental. Que el número de Reynolds crítico por lo general puede estar en ese rango de 10 a la quinta a 3 por 10 a la sexta. Muy bien. Ahora hablemos de el coeficiente de fricción. Perfecto. Y acá tenemos ecuaciones para el cálculo del coeficiente de fricción. No se olviden que estamos hablando inicialmente de placas planas, ¿no? Placas planas. Perfecto. Placas planas. Ahora, este coeficiente de fricción
se puede calcular mediante las siguientes ecuaciones. Tenemos para el caso de flujo laminar, y acá para qué rango sirve, ¿no? Cuando el número de Reynolds es menor de 5 por 10 a la quinta. No se olviden que este es local, ¿no? Para un punto en X. Y también tenemos para el caso flujo turbulento. Perfecto. También podemos realizar el cálculo del espesor de la capa límite mediante estas ecuaciones. Perfecto. Y tenemos tanto para flujo laminar como flujo turbulento. Por favor, no olvidar que a esto se le conoce como flujo de fricción local. Local porque lo vamos a calcular en cierto punto determinado de nuestra placa. Posteriormente vamos a ver un coeficiente de fricción promedio. Muy bien, perfecto. Son ecuaciones que se van a utilizar para los casos de flujo laminar y flujo turbulento. Muy bien, a ver, por favor, ¿entendieron estas ecuaciones? Esas son ecuaciones nada más, que vamos a calcular, que vamos a utilizar. Muy bien. Son modelos matemáticos que se han determinado de manera experimental a lo largo del tiempo, ¿no? Pero acá hablábamos de un coeficiente de fricción local, pero también podemos hablar de un coeficiente de fricción promedio sobre toda la placa, ¿no? Que sería lo más fácil, ¿no? Muy bien. El coeficiente de fricción promedio se va a calcular tanto para el caso laminar como para el caso turbulento, ¿no? Mediante las siguientes ecuaciones. Perfecto. Este sí es para el caso promedio y ya no para el caso local, ¿no? Todo va a depender del tipo de problema que estemos analizando y cuál o qué es lo que nos dice el problema y qué es lo que nos pide también, ¿no? Muy bien, te cuento que esto no es otra cosa que el coeficiente de fricción promedio para la placa completa cuando el flujo es laminar sobre toda la placa plana, ¿no? Perfecto, vamos a utilizar esto. Y esto es para el caso de una turbulencia completa, ¿no? Coeficiente de fricción promedio para la placa completa cuando el flujo es turbulento sobre toda la placa. Pero no solamente para ese caso. También se puede considerar cuando la región laminar es muy, pero muy pequeña, que se tiende a no considerar y solamente tomar el caso de del flujo turbulento. Muy bien, son ecuaciones. Son ecuaciones que vamos a tomar en cuenta. Perfecto. Muy bien. Ahora, se puede presentar el siguiente caso. Que la placa sea suficientemente larga como para que el flujo se vuelva turbulento, pero no lo suficiente para descartar la región laminar. En pocas palabras, se va a presentar el caso de ambos flujos, ¿no? Tanto laminar como turbulento. En medida que ya no se pueda descartar el caso de turbulento o en medida de que ya no se pueda descartar el caso de laminar. Profesor, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque anteriormente hemos visto, ¿qué cosa? Ecuaciones para el caso de laminar, cuando todo el fluido es laminar sobre toda la placa, o el caso de turbulento, cuando el fluido es turbulento sobre toda la placa, o la capa de flujo laminar es tan pero tan delgada que tiende a ser casi insignificante. Entonces, profesor, ¿cómo hacemos si se presentan los dos casos? Vamos a basarnos en la utilización de esta ecuación. ¿Qué cosa? Que incluye tanto la parte laminar como la parte turbulenta. Muy bien, hay que tener en cuenta que la parte laminar va a ir desde 0 hasta este X crítico y del X crítico hasta L, que es el final de la placa, va a ser el caso de turbulenta. Muy bien, muy bien. Y en base a integraciones, la ecuación que vamos a obtener es esta, que justamente se utiliza para los casos en los cuales se presenta tanto laminar como turbulenta. Pero esta tiene que basarse en cierto rango también, porque no es que tú lo utilices hacia el champazo y ya se acabó todo. No, no, no. Sino que esta se va a basar cuando el número de Reynolds promedio varíe desde 5 por 10 a la quinta y 10 a la séptima. Perfecto. ¿Me indican hasta ahí vamos bien, por favor? Por favor. Ahora sí, les pido, levanten la mano si vamos bien hasta ahí, por favor. Muy bien, por favor. Entonces quería recalcar esas cosas. No se olviden, para un flujo paralelo a una placa plana,
se puede utilizar las siguientes ecuaciones para el caso de coeficiente de fricción local, perfecto, en algún punto de la placa plana, muy bien, y también el espesor de la capa límite también se va a poder calcular tanto para el flujo laminar como para el flujo turbulento. Mientras que se puede calcular también un coeficiente de fricción, pero ya promedio, tanto para la parte laminar como para la parte turbulenta. Muy bien, pero en algunos casos se puede presentar tanto la parte laminar como la parte turbulenta, entonces vamos a utilizar esta ecuación y en base a integraciones podemos llegar justamente a esto que tenemos aquí. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Son ecuaciones que vamos a tener que utilizar en nuestros problemas. Ahora, te cuento que cuando nosotros tenemos un flujo laminar, el coeficiente de fricción va a depender del número de Reynolds. Pero te cuento que la parte de aspereza superficial no tiene ningún tipo de efecto. Entonces, cuando calculemos lo que es el coeficiente de fricción, solo va a depender del número de Reynolds si estamos hablando de flujo laminar. Mientras que para el caso de flujo turbulento, te cuento que en este caso sí las asperezas tienen un grado de relevancia muy pero muy alto y puede llegar a un punto en el cual el coeficiente de fricción solo dependa de este. Perfecto. Son conceptos que hay que tener claro, por favor. Flujo laminar, nuestro coeficiente de fricción depende casi exclusivamente del Reynolds y el tema de la aspereza superficial no tiene ningún efecto, mientras que para flujo turbulento las asperezas superficiales sí tienden a ser o tienden a tener un alto grado de relevancia y llega un punto en el cual justamente ya el coeficiente de fricción solo depende de estas asperezas superficiales. A esa se conoce como régimen rugoso. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos esta superficie áspera, en el caso de turbulento, el coeficiente de fricción se va a calcular mediante esta forma. Perfecto. Profesor, algo que por ahí no conocemos. Profesor, algo que no conozcamos ahí en esta nueva ecuación para determinar el coeficiente de fricción cuando se tiene superficies ásperas. Perfecto, por ahí no conoces, pero te lo voy a aclarar. Este me representa la aspereza superficial. Perfecto, la aspereza superficial. Mientras que esto de acá me representa la longitud de la placa en la dirección del flujo. ¿Listo? Muy bien. Pero no te olvides que este es para el caso de superficie áspera. Ya sabemos que el tema del coeficiente de fricción va a depender exclusivamente de las asperezas de la superficie, siempre y cuando estemos en flujo turbulento. Y acá quizás ciertos parámetros que no conocíamos inicialmente, este de acá, que es la aspereza superficial, y esto de acá que me representa la longitud de la placa en dirección del flujo. Por favor, si ustedes van observando o se dan cuenta, este es un tema que cuenta con muchas ecuaciones, ¿verdad? Muchos modelos matemáticos que hasta ahorita vemos que cada vez se amplía más y más. No sé si han logrado notar eso a diferencia de los otros temas, me indican. ¿Han logrado ver esa particularidad? Perfecto, pero no se preocupen, ¿ah? Vamos a tener que trabajar con formulario. Tranquilo. Muy bien. Pero te cuento que esta ecuación también tiende a trabajar en cierto rango, ¿no? ¿Cuál es ese rango? Que el número de Reynolds sea mayor a 10 a la sexta y que esta aspereza superficial respecto a la longitud sea mayor a 10 a la menos 4. Perfecto. Y hemos hablado del coeficiente de fricción local y promedio para una placa plana con un fluido paralelo y también del espesor de la capa límite. Ahora vayamos a ver lo que es coeficiente de transferencia de calor. Las ecuaciones que se utilizan para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor van a ser las siguientes. Muy bien. Tenemos también para el caso laminar como para el caso turbulento. Y en este caso me habla de el número local de Nusselt, ¿no? Ya sabemos por qué es local, porque se calcula en cierto punto de la placa, ¿no? A diferencia de el caso promedio. Profesor, pero usted me está hablando del coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Y por qué pone ahí número local de Nusselt? Ya tú sabes que mediante el número de Nusselt se puede calcular lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Perfecto. Muy bien. Entonces,
vamos a utilizar estas ecuaciones dependiendo de si se trata de un flujo laminar o un flujo turbulento. Perfecto, perfecto. No te olvides que estas son de carácter local, en algún punto de la placa, ¿no? Muy bien, y acá tenemos una imagen en la cual sí se puede ver lo que es la zona laminar de transición y turbulenta, ¿no? Pero acá sin duda la característica principal son la variación de tanto el coeficiente de transferencia de calor local como el coeficiente de fricción. Perfecto. El coeficiente de fricción a lo largo de estos flujos, ¿no? Cómo es que inician desde un punto muy alto hasta que posteriormente caen entre ese punto de flujo laminar a transición y posteriormente llegan al punto más alto en el cual justamente ya se pasa al caso de turbulento, ¿no? Y acá vemos justamente cómo es que va variando tanto el coeficiente de fricción como el caso del coeficiente de transferencia de calor por convección a lo largo de este fluido en contacto con esta placa plana. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Por favor, quisiera que me indiquen si vamos claros hasta el momento. Y estamos aproximadamente a un 60% de la clase. Por favor, Jesús, Karen, Kelly. Yomaira, Pao. Pao, muy buenas noches, Pao. Un gusto tenerte. Estamos corriendo. Ayer termodinámica, hoy día calor. Estamos pero increíbles, ¿ah? Carlos, Manuel, ¿todo bien? Guillermo, ¿vamos bien? Perfecto, perfecto. Ahora, los problemas que he preparado para este tema están muy, pero muy bonitos, ¿ah? Muy bonitos. Muy bien. Ahora, hablamos del número de Nusselt promedio. Ya como anteriormente habíamos visto, va a haber el caso local, como también se puede utilizar el caso promedio. Para este caso promedio, las ecuaciones que se van a utilizar son las siguientes. Muy bien. Donde este de acá me representa para determinar el coeficiente de transferencia de calor promedio, vemos acá ya promedio y no con subíndice X, para la placa completa, ¿no? Siempre y cuando sea un flujo laminar para toda la placa. Y siempre y cuando sea un flujo turbulento para toda la placa o que el régimen laminar sea muy pero muy pequeño. Y tal como habíamos visto anteriormente, se puede presentar un caso en los cuales se presenta cierta sección de flujo laminar como cierta sección de flujo turbulento. Entonces, en este caso, la ecuación que se va a utilizar es la siguiente. Perfecto, se parece mucho al que habíamos visto anteriormente para el tema del coeficiente de fricción. Perfecto, perfecto. Muy bien, y las integraciones adecuadas nos van a llevar a utilizar esta siguiente ecuación para determinar lo que es el número de Nusselt, ¿no? El número de Nusselt. No se olviden que esto es cuando se presenta tanto la presencia de la capa laminar como también la presencia de la capa turbulenta, ¿no? Esa sección. Pero esto también está basada en ciertos parámetros. Que el número de Prandtl varíe desde 0,6 a 60 o que el número de Reynolds promedio varíe de 5 por 10 a la quinta a 10 a la séptima. Perfecto, acá tenemos una gráfica de justamente cómo es que va cambiando, ¿qué cosa? El coeficiente de transferencia de calor por convección a lo largo de las capas, tanto laminar como turbulenta, y lo que nosotros hacemos es determinar un coeficiente de transferencia de calor promedio, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, hasta ahí por favor quisiera que me digan, ¿vamos bien? ¿Me indican? Perfecto. Ahora, hay otras ecuaciones que también se dirigen a cierto grupo muy reducido, miren. Para metales líquidos como puede ser el mercurio, el cual se caracteriza por tener una conductividad térmica alta y un número de Prandtl muy pequeño, se tiene la siguiente ecuación para determinar el número de Nusselt. Muy bien, muy bien. Perfecto, donde acá vemos un nuevo término. Claro que este también varía en cierto rango. Se va a tomar considerando esos rangos. Y acá vemos un nuevo número, ¿no? Un número adimensional nuevo llamado el número de Peclet. Perfecto, perfecto. Son ecuaciones que se van a utilizar cuando nosotros tengamos metales líquidos, como el caso del mercurio. Caracterizado ¿por qué? Por tener una alta conductividad térmica, pero un número de Prandtl muy, pero muy pequeño. Perfecto. Este número dimensional llamado de Peclet se calcula mediante el producto del número de Reynolds local por el número de Prandtl. Perfecto. Pero esto es para un grupo reducido, pero te cuento que hay ecuaciones también para
grupos quizás más grandes. Para todos los fluidos, incluidos metales líquidos, Churchill-Yosoi nos brinda esta siguiente ecuación. Muy bien. Esta ya no abarca solamente los metales líquidos. Muy bien. Y te cuento que esta también va a ser utilizada siempre y cuando el número dimensional de Peclet sea mayor a 100. Además, te cuento que para todos los números de Prandtl y se afirma que es exacta para más menos 1%. Perfecto. Esta puede ser para cualquier número de Prandtl, mientras que esta era exclusiva para alta conductividad térmica y número de Prandtl muy pero muy pequeños. Entonces, la ventaja sobre este tema es que tenemos una alta diversidad de modelos para distintas ocasiones, tanto para placa plana como también ahora que lo vamos a ver para cilindros y también para esferas. ¿Cuál va a ser el problema? Por ahí que el problema nos pida utilizar cierta ecuación y hacer la comparativa, o que tengamos una gran cantidad y no sepamos cuál utilizar, ¿no? No hay ningún problema. Si el problema te da algo específico, te dice utiliza esto, utilizas eso. Si no te dice nada, puedes trabajar con cualquiera de las ecuaciones, siempre y cuando trabajes respecto a las condiciones que te dé para utilizar cierta ecuación y siempre y cuando respetes las ecuaciones para diversos casos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se tiene el caso de una placa plana con tramo inicial no calentado? Profesor, ¿a qué se refiere? Mira, que tengamos el siguiente gráfico. En muchas aplicaciones prácticas intervienen superficies con una sección inicial no calentada. A esta le vamos a llamar longitud epsilon. Muy bien. Entonces tenemos esta placa plana en la cual inicialmente no se encuentra calentada y vemos solamente que sobre esta sección actúa la capa límite de velocidad. Pero al no estar calentada, todavía no se puede hablar de una capa límite térmica. Este es el caso. El caso de una placa plana con un tramo inicial no calentada que se ve afectada solamente por la capa límite de velocidad desde su inicio, pero no por la capa límite térmica que se va a dar desde el punto en el cual se empieza el calentamiento. Muy bien. Entonces, te cuento que este es un caso muy pero muy particular y que no existe la transferencia de calor dentro de ese rango de 0 a epsilon. No te olvides que epsilon es la longitud de la placa que no estaba calentada. Entonces, muy bien. Solamente desde acá es que se ve la presencia de una capa límite térmica, ¿no? Desde el punto en que justamente recién se empieza a calentar. Muy bien, perfecto. Entonces, para este caso, las ecuaciones van a variar. Miren, para el caso laminar tenemos lo siguiente. Se va a utilizar las siguientes ecuaciones, que ahora se va a trabajar en base a un nuevo parámetro que es este epsilon, que no es otra cosa que la longitud de la placa que no está calentada. Muy bien, y posteriormente los otros parámetros sí lo conocen, ¿no? Reynolds en el caso local, Prandtl, entre otras cosas. Muy bien, por favor, me indica. Claro, claro. ¿Me indican claro, por favor? Claro, claro, hasta ahí. No se olviden que este es un caso particular para placa plana con un tramo inicial no calentado. Perfecto. Muy bien. Y para el caso turbulento se va a utilizar la siguiente ecuación. Ya varía porque en este caso estamos en un caso particular de placa plana no calentada inicialmente. Mientras que el número de Nusselt promedio, perfecto, porque los anteriores eran número de Nusselt local, se van a determinar mediante estas siguientes formas. Muy bien. Muy bien. Y ahora hablemos del flujo uniforme de transferencia de calor. Ahora, cuando una placa plana está sujeta a un flujo uniforme de calor,
en lugar de una temperatura uniforme, el número de nuces local se puede determinar mediante esta siguiente ecuación. Para el caso laminar se puede utilizar esta ecuación, pero basándonos en las siguientes condiciones, ¿no? Como que el número de Prandtl sea mayor a 0,6 y que el número de Reynolds local sea menor a 5 por 10 a la quinta. Mientras que para el caso turbulento se va a utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de un flujo uniforme de calor. Perfecto. Bajo las condiciones que el número de Prandtl sea mayor o igual a 0,6 y a la vez sea menor o igual a 60 y que el número de Reynolds local sea mayor o igual a 5 por 10 a la quinta y menor o igual a 10 a la séptima. Perfecto. Te cuento que estas relaciones dan valores con 36% más alto para el flujo laminar y un 4% más alto respecto al flujo turbulento. Claro que van a tener justamente cierta variación considerando que una comparación respecto a una placa isotérmica, ¿no? Con una temperatura de superficie constante. Muy bien. En este caso estamos hablando de que se va a prescribir lo que es un flujo de calor y la razón de transferencia de calor de la placa o desde la placa se va a determinar mediante la siguiente ecuación. Perfecto. Y sabemos que de la ley de enfriamiento obtenemos esta ecuación y relacionando justamente esta vamos a poder determinar lo que es la temperatura de la superficie en algún punto. Profesor, ¿por qué pone acá temperatura de la superficie en algún punto? Claro, porque acuérdate que ahora ya no se va a utilizar temperatura superficial constante para toda la placa. No. Acuérdate que ahora estamos viendo el caso de flujo uniforme de calor. Entonces, ahora la temperatura de la superficie va a depender de en qué punto de la placa nosotros estemos considerando. Muy bien. Hasta ahí, por favor. Acabamos con placas planas. ¿Dudas? ¿O todo bien? Por favor, me indican. Vamos bien hasta ahí, por favor. Kelly, Guillermo, Jesús, Carlos, Pau, Manuel, Yomaira. Sé que es un poquito largo porque ecuaciones hay, pero cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Muy bien. Y hemos hablado de flujo alrededor de placas planas. Y ahora hablemos de flujo alrededor de cilindros y esferas. Muy bien. Ahora, muchos habrán visto ciertos fluidos poniéndose en contacto alrededor de cilindros o alrededor de esferas, ¿no? Si tú recuerdas anteriormente, hablábamos de cierta pelota de tenis en movimiento en el aire. Ese sería el caso de una esfera en un fluido. Por favor, ¿me indica? ¿Sí o no? Podría ser el caso de una esfera en movimiento dentro de un fluido. ¿Me indican? Ese podría ser un ejemplo. Perfecto. Entonces, te cuento que, aunque parezca raro, este flujo alrededor de cilindros y esferas, tú lo vas a ver con bastante frecuencia, ya sea en una planta industrial o ya sea de manera cotidiana, como puede ser el caso de esta pelota de tenis en movimiento en el aire, ¿no? Perfecto. Muy bien, en la práctica con frecuencia se encuentran flujos que pasan alrededor de cilindros y esferas. Profesor, ¿es verdad lo que me dice? Sí. El caso de la pelota es un caso muy, pero muy continuo que se ve constantemente, ¿no? Ya sea una pelota de fútbol, una pelota de básquet o el caso de una pelota de tenis. Pero si hablamos de cilindros, por ahí tú te recordarás qué pasa con los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Muy bien, ahí tenemos un intercambiador de coraza y tubos en la cual tenemos un fluido en el interior de cierto tubo, ¿no? Si nosotros consideramos uno de los tubos de carácter interior, vemos que el fluido está en movimiento, pero dentro del fluido. Ahí ya no estaremos hablando de convección externa, sino de convección interna. Pero a la vez sabemos que hay cierto fluido que se encuentra sobre la superficie de estos tubos que están por dentro, ¿verdad? ¿Logran ver el fluido, por favor, en movimiento alrededor de estos tubos pequeños? ¿Me indican sí o no? ¿Ven o no? Por favor. En esos casos estamos hablando de una convección externa, ¿no? Mientras que el fluido que está por la parte interior estaríamos hablando de una convección interna. Perfecto. Entonces, se puede presentar también el caso de flujo de fluidos alrededor de cilindros. Acá tenemos un cilindro, justamente este tubo, que está en contacto con un fluido por la parte interior como también por la parte exterior. Muy bien, perfecto.
Este involucra lo que es flujo interno dentro de los tubos, como también flujo externo sobre estos. Pero también tenemos el caso de esferas, como puede ser el caso de una pelota de fútbol, que yo le haya dado, no sé, un golpe y que este se esté moviendo a través del aire, ¿no? Entonces hablamos de un flujo sobre la pelota esférica. Muy bien. En este caso, el número de Reynolds se va a calcular mediante esta forma, donde D, tú sabes que va a ser el diámetro, ¿no? Y esta B no es otra cosa que la velocidad uniforme del fluido al aproximarse al cilindro o esferas. Muy bien, a esto se le conoce como velocidad de qué tipo, velocidad de aproximación o velocidad de qué tipo, por favor. Corriente arriba, ¿sí o no? Ahora sí lo recordaron, velocidad de corriente arriba o también llamada velocidad de aproximación, ¿sí o no? ¿Lo recordaron? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Perfecto. Pero también podemos indicar que para estos casos el número de Reynolds crítico tiene un valor de 2 por 10 a la quinta y que el flujo laminar se puede considerar siempre y cuando el número de Reynolds sea menor o igual a 2 por 10 a la quinta y el flujo turbulento siempre y cuando tengamos un Reynolds mayor o igual a 2 por 10 a la quinta. Perfecto. Ahora vamos a reconocer ciertas partes también sobre algo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Anteriormente habíamos visto ciertas regiones, como era el caso de la región de Estela y la región... ¿Cuál era la otra región, por favor? Aparte de la región de Estela, la región separada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me indican? ¿Recordaron, por favor? Muy bien, perfecto. Miren, tenemos casi la misma imagen que habíamos visto anteriormente, donde yo quiero por ahí remarcar ciertas partes en las cuales vamos a ver ciertas particularidades que se da cuando se pone en contacto este fluido con este cilindro o con esta esfera. Primero, sabemos que el fluido se aproxima al cilindro, se ramifica y rodea el cilindro formando una capa límite que lo envuelve. Perfecto, vemos que el fluido se pone en contacto con este cilindro o esfera y vemos que posteriormente este fluido se va a ramificar, ahí lo vemos. Se va a ramificar y va a rodear al cilindro. Muy bien, cierta particularidad que tenemos acá es la siguiente, miren. Las partículas de fluido sobre el plano chocan contra el cilindro. Aquí está, van a chocar en el punto de estancamiento. Profesor, ¿cuál es el punto de estancamiento? Este de acá. Muy bien. Haciendo que el fluido se detenga por completo cuando choca en esta parte de acá, elevando la presión en ese punto. Muy bien. A la vez, la presión disminuye en la dirección del flujo al mismo tiempo que aumenta la velocidad de este último. Nosotros sabemos que la presión para esta parte es menor o mayor respecto a esta. ¿Me indican? En este punto, menor o mayor respecto a esta. A ver, la presión acá, menor o mayor respecto a este punto de estancamiento, en la cual se da justamente el impacto del fluido respecto al cilindro o esfera. Me dicen menor. Muy bien, perfecto. No se olviden, algo nuevo que hemos traído acá es acerca del punto de estancamiento. Punto en el cual choca el fluido, se detiene, perfecto, elevándose la presión. Mientras que en las otras partes vemos que toman la siguiente dirección, ¿no? Perfecto. ¿Esta región cómo se conoce, por favor? ¿Cómo? Si tendría que ponerle nombre a esta parte, ¿cómo se pone? ¿Cómo se llamaría, por favor? ¿Región D? ¿O región? ¿Cómo? Los leo, por favor. Separada, muy bien, perfecto. Muy bien, hay que ver ciertas particularidades que va a tener justamente esto. Te cuento que una velocidad muy baja, es decir, cuando el Reynolds es menor o igual a 1, el fluido envuelve por completo al cilindro. Aquí está. Si el número de Reynolds es menor o igual a 1, este fluido, estas corrientes, envolverían completamente al cilindro. Muy bien, no se dispersarían como vemos en esta forma, ¿no? Ampliando lo que es la región separada. Muy bien, pero te cuento que a velocidades más altas el fluido abraza al cilindro en el lado frontal, pero va demasiado rápido como para permanecer adherido. Como resultado, la capa límite se separa de la superficie formando una región de separación detrás del cilindro. Ya sabemos eso, mire. Nos está diciendo que cuando el número de Reynolds es menor o igual a 1, el fluido va a abrazar de manera completa al cilindro, formándose una región separada mínima.
Mientras que para velocidades más altas, el fluido sí se adhiere a esta parte de acá, a las partes frontales, pero al ir demasiado rápidas, estas se tienden a dispersar, ¿no? Se tienden a dispersar formando en la parte de adentro lo que es la región separada, caracterizada por una presión baja, por la parte de la presencia de recirculación y contraflujos, entre otras cosas. Claro, por favor, me indican para los dos casos, ¿ah? Si la velocidad es muy baja y si la velocidad es muy alta. Velocidad muy baja abraza todo el cilindro, velocidad muy alta se tiende a dispersar formando una región llamada la región separada. ¿Me indicas, Carlos, por favor, tu micro? Carlos, tu micro un ratito. Sí, Vamos bien, Carlos, con sinceridad. sí, se está entendiendo. Muy bien, perfecto. Sigamos. Además, la naturaleza del flujo alrededor de un cilindro o esfera se ve afectada intensamente por la resistencia de fricción como también la resistencia por presión. Entonces, cuando nosotros hablemos de cilindros, hay que tener en cuenta que lo que pase alrededor de este cilindro va a depender muy pero muy de la resistencia de fricción como también de la resistencia por presión. Ya sabemos que ambos forman lo que es la resistencia al movimiento, ¿no? Perfecto. Te cuento que cuando tengamos número de Reynolds muy bajos, es decir, menor a 10, se ve afectada principalmente por la resistencia de fricción. Son datos, por favor, que tú tienes que aprenderlos. Mientras que para valores altos del número de Reynolds, es decir, mayor a 5000, se ve afectado principalmente por la resistencia a presión. Perfecto. Vemos acá lo que es el coeficiente de resistencia al movimiento promedio para un flujo cruzado alrededor de un cilindro liso o sobre una esfera. Muy bien. Acá tenemos justamente cómo es que va cambiando el coeficiente de resistencia promedio a lo largo de el número de Reynolds, ¿no? Ya sea para un cilindro liso o sea para una esfera, ¿no? Cómo es que va variando respecto al número de Reynolds. Muy bien, acá quiero recalcar ciertas partes, por favor. La primera, para un Reynolds menor a 1 no se tiene separación del flujo. Perfecto. Cuando tenemos un Reynolds igual a 10, se empieza a presentar una separación al lado del cuerpo. Perfecto, ya sabemos eso, por favor, lo hemos analizado justamente cuando veíamos el cilindro y se ponía en contacto el fluido y veíamos que para velocidades bajas el fluido tendía a abrazar el cilindro, mientras que para velocidades altas estas se tendían a separar, ¿no? Formando lo que era la región separada. Muy bien. Para Reynolds cercanos a 100, es decir, igual a 90, se inicia la difusión de vórtices, ¿no? Perfecto. Esos vórtices, esos contraflujos. Perfecto, eso es. Muy bien. Para Reynolds igual a 10 al cubo, es decir, casi 1000, podemos hablar de que la región de separación crece más y más. Además de que la resistencia al movimiento depende casi en un 95% de la resistencia por presión. Mientras que para valores de 10 al cubo a 10 a la quinta podemos hablar de que la capa límite laminar y después puede pasar el cuerpo intensamente al caso turbulento. Mientras que para este caso podemos hablar de que la capa límite es de carácter turbulento y se reduce la resistencia por presión. Acá sabíamos que era un 95%, pero acá ya se empieza a dar una reducción. Entonces, vamos analizando lo que es cómo se presenta este flujo alrededor de un cilindro o alrededor de una esfera, ¿no? Y la imperancia que tiene justamente tanto la resistencia al movimiento por fricción como también por presión, ¿no? Hablamos también acerca de cuando las velocidades son bajas, cómo es que el fluido abraza el cilindro, y cuando la velocidad es alta, solo abraza la parte frontal, pero posteriormente se dispersa formando lo que era la región separada. A ver, pregunta Manuel, tu micro, por favor. Manuel, un ratito tu micro, por favor. Sí, profesor. Manuel, estuviste desde el inicio en la clase, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿me podrías decir cuándo es que termina la región separada?
Mm, O ya muchos conceptos ya. la verdad no recuerdo muy bien, profesor. A ver, no hay ningún problema, Manuel. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo, Mayra, tú. Ingeniero, Dime. cuando las corrientes llegan a unirse. Muy bien, Kelly, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Todos recuerdan eso, por favor? Cuando los flujos vuelven a unirse, se terminaba lo que era la región separada. ¿Recordaron, sí o no? Repito, me indica. Muy bien, perfecto. Muy bien, Yomaira, muy bien. Miren, estamos, pero, eso lo hemos visto hace aproximadamente 1 hora 20 minutos y estamos recordando. Me da mucho gusto, ¿ah? Eso quiere decir que están prestando atención. Muy bien, ahora hablemos del efecto de las asperezas de la superficie. Te cuento que para cuerpos no currentilíneos, como puede ser el caso de cilindros o esferas, un aumento de aspereza superficial decrece lo que es el coeficiente de resistencia. Eso lo podemos ver a través de las gráficas, ¿no? ¿Cómo es que cambia lo que es, qué cosa? El coeficiente de resistencia respecto a la aspereza, ¿no? La aspereza superficial. Miren, acá vemos justamente cómo puede ir variando, cambiando lo que es la aspereza relativa, ¿no? Tenemos para el caso una bola de golf y también para otras representaciones que tenemos en este caso. Muy bien. También vamos a ver la imperancia que tiene respecto al coeficiente de transferencia de calor. Sabemos que cuando tenemos cilindros o esferas, los flujos se comportan de manera muy pero muy compleja, ¿no? Entonces, manejar estos de manera analítica se hace muy pero muy difícil. Por lo tanto, estos se deben de estudiar de manera experimental o numérica. Muy bien, ¿por qué? Porque tal como habíamos hablado, se tiene un patrón muy complicado del flujo alrededor de este tipo de cuerpos, ¿no? Perfecto. Y también la influencia que tienen estos sobre el coeficiente de transferencia de calor. Muy bien, miren, observen la siguiente gráfica y vamos a ver cómo es que el número de Nusselt varía de manera muy pero muy compleja, ¿no? Podríamos indicar que el número de Nusselt inicialmente es muy alto para todos los comportamientos, ya sea para un Reynolds de 70.800 hasta 219.000, podemos indicar que tiene un valor bastante alto, el número de Nusselt, pero posteriormente decrece cuando va aumentando este ángulo, ¿no? Como resultado del engrosamiento de la capa límite. Perfecto, acá vemos que este ángulo se forma desde el punto de destacamiento hasta donde justamente empieza la imperancia del desvío de estos fluidos, ¿no? De este flujo, disculpen. Perfecto. También podemos observar en esta gráfica que el número de Nusselt alcanza un valor mínimo aproximadamente cuando θ es igual a 80 grados, pero esto para estas dos curvas. Muy bien, vemos que en este caso el número de Nusselt cae de manera drástica cuando el ángulo es aproximadamente 80 grados. Mientras que posteriormente el número de Nusselt aumenta al ir ampliando el ángulo. Y esto se da porque por resultado de un mezclado intenso, ¿no? En la región de flujo separado, es decir, en la región estela. Perfecto. Pero también vemos que para las otras curvas se presentan unas particularidades muy pero muy diferentes. Miren, las curvas que incluyen el número de Reynolds de 140.000 hasta 219.000 difieren de las dos anteriores, al contar con dos mínimos números en Nusselt, ¿no? Observan acá que todas tienen dos puntos mínimos. ¿Se dan cuenta, por favor? Punto mínimo, punto mínimo, punto mínimo. A diferencia de estos, que solamente contaba con un número mínimo de Nusselt, ¿no? Perfecto. No sé si logran ver eso, por favor, me indican. ¿Se ve o no se ve? A ver, me indican. Por favor, ¿se logra divisar eso? ¿Me indican los demás? Les cuento que este aumento inicial del número de Nusselt, después de haber tocado el punto mínimo, se debe justamente a la transición de laminar a turbulento, mientras que la disminución posterior, la disminución que vemos posteriormente, se debe a un engrosamiento de la capa límite. Muy bien, a un engrosamiento de la capa límite.
Perfecto. Perfecto. Entonces, vemos que analizar justamente lo que es el coeficiente de transferencia de calor para el tema de cilindros o esferas tiende a ser muy, pero muy complicado al ver justamente que el comportamiento se torna muy, pero muy complejo, ¿no? Pero no se preocupen que también tenemos ecuaciones para estos casos. Muy bien. En el caso del número de Nusselt en cilindros, tenemos justamente el aporte de Churchill y Bernstein, que justamente me permiten utilizar que el número de Nusselt se va a poder determinar mediante estas ecuaciones, donde acá quiero indicar que podemos calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl, y esto me va a llevar a calcular el número de Nusselt de un cilindro. Perfecto, acá ya hemos visto que a diferencia de X, utilizamos lo que es el diámetro, ¿no? Perfecto. Y por ahí me dirás, profesor, eso también tiene que trabajar en base a cierto rango. Sí, es verdad, siempre y cuando el producto de Reynolds por Prandtl sea mayor a 0,2. Muy bien, ahora, profesor, sabemos que algunos de estos valores van a depender de tomar ciertas propiedades de tablas. Sí, no te preocupes. Y te cuento que en la evolución de las propiedades, disculpen, casi. Muy bien, un segundo. Un error de tipeo, ahí está. En la evaluación de nuestras propiedades, se va a tomar también una temperatura promedio, ¿no? Ya sabemos que esta temperatura se conoce como temperatura de película. Perfecto, y esta se calcula en base a la parte aritmética de la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido subíndice infinito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso de la temperatura de película? ¿Alguien? ¿Recordó? Ya lo vimos anteriormente, ¿ah? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Mientras que para el caso de una esfera, Whittaker recomienda la siguiente correlación, que es la siguiente. Número de Nusselt para una esfera, Whittaker nos brinda la siguiente ecuación, pero esto también bajo cierto rango particular, ¿no? Como que el número de Reynolds sea mayor a 3,5, pero menor a 8 por 10 a la cuarta. Y también acá entra a tallar lo que es la... ¿Qué cosa era esto, por favor? ¿Qué cosa era esto? ¿Me indican? ¿Qué cosa? Alguien lo dijo por ahí, si no recuerdo fue Guillermo. ¿Qué era? ¿Qué era, por favor? Lo dijo Guillermo. Viscosidad. La viscosidad. Muy bien, perfecto. Muy bien, les cuento que las propiedades se evalúan a la temperatura del flujo libre. Perfecto, excepto para la viscosidad en la superficie, ¿no? La cual se va a evaluar a la temperatura de la superficie. Muy bien, acá nos está hablando de una temperatura de película. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, estas relaciones son bastante exactas y solo se alejan un 30% de la realidad. Nada más. Muy bien, perfecto. Por último, vamos con esto. El número de Nusselt promedio para flujos alrededor de cilindros también se puede calcular mediante esta ecuación. Tenemos otra ecuación para justamente calcular el número de Nusselt promedio, donde n es igual a 1/3 y los otros parámetros se van a tener que tomar de la tabla 771 que nos da el libro Transferencia de Calor y Masa de Cengel. Posteriormente vamos a entrar de lleno a la explicación respecto a esto. Muy bien, dependiendo de qué tipo de cuerpo estemos analizando, ¿no? Un cilindro, cuadrado, cuadrado con inclinación de 45 grados Celsius, hexágono, perfecto. Pero lo que más se va a presentar justamente es en el caso de círculo, ¿no? Muy bien. Sección transversal del cilindro, claro. Perfecto, me indican hasta ahí todo claro, por favor. ¿Todo claro? Cada vez veo que nuestras clases teóricas se hacen más cortas, ¿ah? No me va a quedar otra que incluir clase teórica y problema. Muy bien, Jesús, tu micro, por favor. Mande, profesor. Jesús, con sinceridad, ¿hemos entendido algo del tema? Pues luego veo la clase y la repaso bien y luego con el formulario queda mejor. Pero sí, está entendible. Muy bien. Yomaira, por favor. Yomaira, un gusto verte. Yomaira, después de un mes creo que nos vemos, ¿ah? Yomaira. ¿Todo bien, Yomaira? Profesor, claro, sí, verdad. Hay que repasarlo más y ver en qué caso se aplica y las restricciones que hay.
Muy bien, Yomairo, un gusto verte, un gusto verte. Después de tiempo, pero nos vemos acá. Muy bien, Pao, lo mismo, un gusto verte, aunque ya lo vimos, ¿no? Manuel, Kelly, Carlos, Guillermo, perfecto. Entonces, chicos, nos estamos quedando acá. Posteriormente, la clase del día, ¿qué día nos toca? El día martes. Vamos a ver flujos sobre bancos de tubos. Ya no solamente, ya no vamos a presentarnos solamente el caso de una sola configuración geométrica, como era el caso de un cilindro, sino sobre un banco de tubos. Muy bien. Por ahí quizás te recuerda un banco de tubos lo que pasa con el intercambiador de calor, ¿no? ¿Sí o no? Un banco de tubos en el interior de este intercambiador de calor. Muy bien. Les cuento un momentito antes que se vaya. Luego viene el tema de... a ver. Convección interna forzada. Lo que pasa en los fluidos dentro de este cuerpo geométrico, ya sea un cilindro o sea el caso de una placa plana. Y luego vamos a ver lo que es convección natural. Estos temas ya lo tengo a un 80%. El tema que ya lo terminé, que lo tengo al 100% desde el inicio del curso, es intercambiadores de calor. Muy bien, entonces nos estamos quedando acá y nos estamos viendo el día martes. Que tengan muy pero muy buenas noches. Gracias por su atención y buen fin de semana.